Hola, buenos días, soy la doctora Berta Fuerte y vamos a hablar de la unidad 4, genética clínica. Vamos a empezar con bases biológicas de la herencia. Bueno, aquí tenemos una presentación, desglosamos básicamente lo que vamos a ver, leyes de Mendel, cuadros de Punnett, árbol genealógico y algunas definiciones útiles. Ok, antecedentes históricos, bueno, por ende ahorita lo vamos a saltar. Ok, genética médica. Siempre hemos estado tras el de dónde provienen los rasgos, quién los aporta, de qué forma. Esto lo observó Mendel y lo vamos a ir desglosando. Entonces, él lo que hizo fue seleccionar semillas puras en las cuales tenían características, bueno, él no llegó a conocerlo, pero que se debían a un solo gen, ¿correcto? Características monogénicas. Pero él sí veía cómo se segregaban de forma, por así decirlo, aislada y con ciertos patrones. Las características que él estudió en el chícharo fueron la forma de la semilla, el color, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta, que son ejercicios que iremos desglosando. Entonces lo que él hacía era hacer una cruza de 2 semillas puras para ver cómo se expresaban los rasgos. La teoría original decía que se combinarían, sin embargo lo que él observó fue que no siempre pasaba así. En estas características en particular, un rasgo ocultaba al otro, es decir, dominaba sobre él. Por lo tanto, el otro en la primera filial o en la primera generación desaparecía por completo. Como lo podemos ver aquí, donde en el caso de la semilla amarilla, simplemente la semilla verde desaparecía en la primera generación. Sin embargo, no se quedó con eso. Volvió a cruzar el producto de la F1, el producto de esta generación, y ahora las cruzó entre ellas. Y oh, sorpresa, reapareció nuestro rasgo en un porcentaje de 1/4 parte. Entonces, de aquí definimos los genes que tienen la capacidad de dominar, ocultar un rasgo, y los genes que estando en estado homocigoto se expresan, es decir, los recesivos. Bueno, entonces, esto fue el principio de segregación. Uno de los experimentos que realizó fue con la talla, que es el que desglosamos aquí, ¿no? Tenemos talla alta y talla baja en cuanto a la planta. Esta era nuestra generación parental, los originales, las semillas ya definidas con este rasgo único. Al cruzarlos y obtener nuestra primera cruza, resultó que solo se expresaba la talla alta. Sin embargo, al hacer la cruza nuevamente y generar la F2, obtenemos que 3/4 partes son altas y 1/4 parte es baja. Es decir, se expresa solo en 1/4 el carácter recesivo. Y aquí lo pasamos a un cuadro de Punnett, ¿no? Aquí describimos que talla alta la vamos a definir como D mayúscula. Recordemos, nosotros por cada gen contamos con 2 alelos. Entonces son expresados en mayúscula para talla alta y en minúscula, homocigotos. Entonces, al hacer el cruce, lo que obtenemos son heterocigotos. Cada uno aporta un alelo en los gametos, lo cual nos genera que sean heterocigotos. ¿Y qué creen? Domina en la F1 la talla alta. Sin embargo, para la F2 obtenemos de la cruza de los heterocigotos el que haya un homocigoto de talla alta, 2 heterocigotos nuevamente en las cuales se va a expresar la talla alta porque el otro carácter queda oculto, y por último un homocigoto recesivo, el cual sí se va a expresar porque no hay carácter dominante que lo opaque. Y entonces eso es lo que definimos. En cuanto a cruzar un heterocigoto con un homocigoto, vemos esta dispersión 50-50. Y esto nos genera que en el heterocigoto que sí portaba el carácter de talla alta, pues la mitad van a dominar con talla alta y la otra mitad van a tener una talla bajita. Bueno, esto es la primera ley de Mendel. Durante la meiosis, los miembros de cada par de alelos se dividen para formar 2 diferentes células sexuales o gametos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos en los cromosomas autosómicos
2 copias para cada gen, es decir, tenemos 2 opciones de alelos. Sin embargo, para la herencia, en la meiosis, vamos a tener que esto se va a reducir, se van a repartir entre los gametos sexuales. Lo que quiere decir que no vamos a tener las 2 copias en un gameto, sino solo una, y esto va a ser una repartición totalmente aleatoria. Entonces no es que podamos decidir qué rasgo le vamos a heredar, ¿no? Bueno, entonces esto es la repartición. Aquí podemos ver en cuanto al varón, los 2 espermatozoides se vuelven heterocigotos. Bueno, sería los alelos heterocigotos se reparten, a un espermatozoide le corresponde el carácter dominante y al otro el carácter recesivo. Y en cuanto al óvulo pasa exactamente lo mismo. Si es un heterocigoto, a uno le correspondería el carácter dominante y al otro el recesivo. ¿Ok? Y de aquí podemos observar cómo se repartirían o en el cruzamiento de estas posibilidades de gametos. ¿Correcto? Entonces, la separación de genes apareados o par de alelos, uno de otro, y su distribución en las células sexuales es diferente, es aleatoria y no podemos hasta el momento controlarla. Bueno, aparte de esto, tenemos el principio de recombinación independiente. Nosotros ya vimos que los rasgos monogénicos se segregan de forma aleatoria en los gametos sexuales. Sin embargo, la combinación de rasgos, ¿qué sucede con esto? Resulta que los alelos no se combinan un alelo de un gen con otro alelo de otro gen. Se segregan a la par, pero de forma independiente. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros vamos ahora a utilizar el rasgo de liso y amarillo con el rugoso y verde, que serían los rasgos que estamos analizando en estos chicharitos, y vamos a ver su posible combinación. Sin embargo, aquí vemos que entre las posibles combinaciones, estos rasgos son independientes. No se hace menos rugoso, menos lisito o menos amarillo, más verde. No, simplemente se segregan. Pueden sumarse las características, pero se segregan de forma independiente cada rasgo, ¿correcto? Dándonos una combinación mucho más amplia potencialmente. Y esta sería la repartición en cuanto ya cruzamos los fenotipos de la F2, que ahora son diferentes posibles cruces, ¿no? Y entonces podríamos tener 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas lisas verdes, 3 semillas rugosas amarillas y una semilla rugosa verde. ¿Por qué? Porque estos son los 2 homocigotos recesivos combinados. ¿Ok? Bueno, entonces este es el segundo principio de la herencia, lo que definió Mendel. Ahora, vamos a entrar a una parte que son definiciones importantes, conceptos que tenemos que entender para esta unidad. Gen, ya lo vimos en biología molecular, es muy importante que quede claro, es una secuencia de polinucleótidos. El DNA está construido por nucleótidos en una gran cadena, ¿no? Entonces, este gen va a ser parte de esa cadena, pero un segmento definido. No es un cromosoma, no es un nucleótido, es un segmento de nucleótidos, una cadena polinucleotídica definida. Para mí es el mismo segmento que para todos los demás, ¿correcto? Bueno, ahora, este gen o esta cadena polinucleotídica definida codifica para un RNA o una proteína, ¿correcto? Es decir, codifica para un producto funcional. El RNA cuenta como producto funcional. Ya lo vieron en la parte molecular. Ahora, el locus. Nosotros tenemos moléculas independientes de DNA que llamamos cromosomas, que ya lo veremos en la parte de citogenética. Y entonces, dentro de ese gran cromosoma, nosotros tenemos regiones específicas que podemos referir, así como una referencia cartográfica, nosotros podemos decir, está en el brazo P, en la región 2, en la banda 2, en la subbanda 1, y podemos ir definiendo, ¿y de qué cromosoma, no? Entonces podemos dar las coordenadas, la ubicación específica de este gen. Eso se llama locus. Cuando hablamos de varios genes lo denominamos loci, o sea, el plural de locus. ¿Correcto? Ahora, alelo. Habíamos comentado, nosotros tenemos
en los cromosomas autosomas 2 pares de cromosomas y por tanto 2 copias alternativas del gen. Esto es los alelos. Tenemos 2 opciones, ¿ok? Estos pueden ser iguales o diferentes. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Y también lo que es frecuente, vamos a denominarlos cuando en una población hay un alelo frecuente, que es como el rasgo normal o la característica normal, se le denomina wild type, ¿ok? O tipo silvestre. Y lo representamos con WT. Ahora, hay poblaciones en las cuales no solo tenemos una opción de wild type, sino tenemos lo que se llaman polimorfismos, que son otras variantes que sin ser exactamente iguales, están presentes y nos asocian a enfermedad y están presentes por lo menos en el 1% de la población, ¿correcto? Bueno, ahora, genotipo y fenotipo. Genotipo es el conjunto de alelos que componen la constitución genética de un individuo, ¿correcto? También lo podemos utilizar dirigido a la patología. El genotipo del síndrome de Down es la trisomía 21, 3 cromosomas 21. Fenotipo es la expresión observable de un genotipo y esto es estructuralmente, morfológicamente, bioquímicamente e incluso molecularmente, ¿correcto? Entonces, la trisomía 21 se expresa con todas las características que nosotros definimos como el síndrome de Down, ¿correcto? Ahora, lo que comentábamos de los alelos, hay varias opciones en cuanto a la combinación de los alelos. Primero, pueden ser iguales, es decir, homocigotos. ¿Qué pasa en un electroferograma cuando leemos el DNA? Vemos solo una letra, porque para las dos opciones es la misma, ¿correcto? Y acá lo vemos, ¿no? En cada cromosoma, en el locus tal, existe la misma secuencia. Heterocigoto, cuando un par de alelos son diferentes. En este caso, en el mismo locus, en los 2 cromosomas homólogos, son diferentes las secuencias. Aquí vemos que hay C y aquí vemos que hay un doble pico. Quiere decir que un alelo tiene el C y el otro alelo tiene una G, ¿correcto? Entonces, esto es un heterocigoto a diferencia de un homocigoto donde vemos solo un piquito. Heterocigoto compuesto. Este término cobra importancia para las enfermedades recesivas, en el cual 2 alelos tienen mutaciones, pero son diferentes. Es decir, aquí lo podemos ver con una imagen. En el cromosoma 1 tenemos que en el exón 5 es heterocigoto a partir de esta posición. Es heterocigoto, un alelo sigue funcionando dentro de esta secuencia y el otro no funciona. Ahí tenemos una mutación, un error causante de una enfermedad. Sin embargo, con el otro que funciona sería suficiente para no tener la enfermedad. Pero ¿qué pasó? Resulta que en el otro cromosoma homólogo, en el mismo gen, en el mismo locus, pero en otra posición, en el exón 9, hubo también otro cambio patológico, deleterio. Y entonces eso causó la pérdida de función del otro alelo. Al no tener las dos funciones, presentamos la enfermedad recesiva, ¿correcto? Son diferentes mutaciones dentro del mismo gen repartidas en ambos alelos. Esto es un heterocigoto compuesto. Y tenemos otro término que es mucho menos común que se llama doble heterocigoto, que es un individuo que es heterocigoto pero en 2 diferentes loci, es decir, hablamos de 2 genes diferentes. ¿Por qué puede ser relevante? Tal vez estos genes interactúan en alguna vía metabólica y entonces al verse afectados los dos de forma heterocigota suman efectos y causan enfermedad. Ahora, otro término importante es alelos codominantes. Habíamos dicho o dominan o se esconden, es decir, son recesivos. Pero ¿qué pasa cuando los 2 alelos son dominantes? Bueno, los 2 pueden llegarse a expresar de igual forma. El ejemplo clásico es los grupos sanguíneos. Nosotros podemos desarrollar en la pared del eritrocito glicocálix, que son proteínas que vamos a identificar con nuestro sistema inmunológico, es decir, podemos hacer anticuerpos contra ellos. Si nosotros somos de grupo A, el A es dominante, puede ser AA o puede ser A0, ¿correcto? Entonces, al final lo que se expresa es el A.
Al expresar nosotros el grupo A, nosotros podemos hacer anticuerpos ante lo que no tenemos, ¿correcto? Si a mí, yo, por ejemplo, tengo tipo de sangre A, si yo recibiera una donación de tipo de sangre B, bueno, mi cuerpo reaccionaría generando antígenos contra el B porque es ajeno. De igual forma, si tuviera B y recibiera A, rechazaría el A. Pero ¿qué pasa cuando tengo antígenos A y B? Porque mi mamá es A y mi papá es B y me heredaron ambos alelos dominantes. Bueno, los dos se van a expresar, por tanto, no generaría anticuerpos contra ninguna de estos dos tipos sanguíneos y podría recibirlos. ¿Qué pasa con los cero? Ellos no tienen ningún alelo que domine y se exprese, no tienen este marcaje glicoproteico en los eritrocitos. Por tanto, en cuanto reciben algún tipo de sangre diferente al cero, inmediatamente reaccionan contra ello. Entonces, aquí estamos hablando de los dominantes, que pueden coexistir de la misma forma, al mismo nivel. Sin embargo, no siempre va a ser así. Tenemos rasgos que no siempre se van a presentar con el mismo grado de dominancia, a pesar de los dos ser dominantes. Entonces, aquí tenemos una versión, la semidominancia o dominancia incompleta, donde el fenotipo puede combinarse o puede expresarse en diferentes grados. Por ejemplo, en este caso está dominando más el alelo del color rosa que el blanco, pero en este caso está dominando más el blanco que el alelo rosa, ¿correcto? Siguen siendo codominantes, pero no en el porcentaje equilibrado. Al momento de ser desequilibrado pasamos a una dominancia incompleta. Ahora los cuadros de Punnett se verán en el siguiente video. Gracias.